Muy buenos días con todos. Vamos a dar inicio a lo que es la clase de octavo de lengua y literatura. Como ustedes saben, esta clase es para octavo y también para noveno con el fin de que tengan una retroalimentación los estudiantes de noveno y también para que comprendan los de octavo un poco lo que van a ver el siguiente periodo en noveno. Entonces, en cuanto a los temas que van a ver en este momento, son de la unidad uno de la semana 2, en la cual se va a encontrar como temática principal el arte rupestre, el precursor de la escritura, características de las pinturas rupestres, los primeros signos escritos y la escritura cuneiforme sumeria. Cuanto al precursor de la escritura, vamos a identificar que cuando vemos un texto escrito, damos por hecho que siempre ha sido así, pero el cambio que existe es que siempre existe una evolución en lo que es el ser humano, no solo biológicamente, sino también en la manera de comunicarse, por lo cual el texto escrito que conocemos ahora no siempre fue así. Inició con formas y figuras y ahora lo conocemos como textos. En cuanto a las características de las pinturas rupestres, se pueden evidenciar que por lo general se representaban animales como bisontes, caballos, ciervos, y de igual manera el tinte que utilizaban era de origen natural, como carbón vegetal, minerales, desechos, sangres, resina, etcétera. En cuanto a los primeros signos escritos, se puede verificar que se evidencian hace aproximadamente 6.000 años. Y nosotros, bueno, pueden preguntarse si vamos recién 2023 años de lo que se conoce, es porque se conoce 2023 años desde el inicio del año uno con Cristo. Pero de ahí hacia atrás también hubo personas y también hubo avances tecnológicos y la escritura es uno de esos avances. En cuanto a lo que es la escritura cuneiforme sumeria, vamos a evidenciar que el signo pictográfico, que se trata justo de las imágenes que podemos ver, datan de hace 3.000 años antes de Cristo. O sea, del año uno, 2.000 años, 2023 años hacia acá, y del año uno hacia atrás, 3.000 años. ¿Qué quiere decir? Que hasta ahora serían aproximadamente 5.023 años de lo que datan esta interpretación de la evolución de la escritura. Y por último vamos a terminar con lo que es el aprendizaje. Entonces empezamos con lo que es la temática. En cuanto al arte rupestre y el precursor de la escritura, vamos a evidenciar lo que se mencionó. Cuando vemos un texto escrito, damos por hecho que siempre ha sido así, que las palabras que usamos hoy, las letras que utilizamos hoy, siempre fueron así, pero la cuestión es que no. Los sistemas de escritura y las formas de producir textos han cambiado enormemente desde el inicio de la humanidad hasta el presente. En comparación con el lenguaje hablado, la escritura es bastante nueva para el ser humano. ¿Qué quiere decir esto? En sí, ustedes pueden ver en el reino animal que la comunicación entre los seres vivos, en este caso vamos a poner un ejemplo, perritos, es a través de ladridos, a través de sus olores, utilizan mucho lo que es el olfato, para poder comunicarse entre ellos. Todo ser vivo se comunica de una manera similar, tal vez no a ladridos, pero sí con un lenguaje exclusivo de ese ser vivo. En nuestro caso, antes de nosotros poder hablar, como nos comunicamos en este momento de una manera muy específica, eran a través de gestos, señas y también de la voz, pero de una manera más fácil que fue a través de la escritura. Entonces, desde un inicio ustedes ven un bebé llora, un bebé trata de comunicarse a través de gestos y a través de su voz, pero aún así no es muy comprensible para nosotros, no se puede entenderle muy bien. Pero con el tiempo se fue desarrollando esto. Con el tiempo uno aprende lo que es la escritura y con la escritura se puede comprender mejor. ¿Esto por qué? Porque ustedes pueden leer esta escritura y es por eso que se entiende mejor antes que estar solo viéndome y yo hablando. Se considera que los precursores de la escritura son las pinturas y las tallas realizadas por los grupos humanos del Paleolítico Superior, entre 40.000 y 12.000 años atrás. Ustedes se dan cuenta que de lo que data lo que son las pinturas, que fue el precursor de la escritura, porque ustedes saben, una imagen dice más que 1.000 palabras, pero la imagen fue lo básico que pudieron comunicarse los ancestros. Pintaban en las paredes e incluso consideraban que cuando pintaban animales, y que se encontraban casados. Por ejemplo, pintaban los animales y pintaban las flechas, entonces les cazaban, eso me refiero con casados. Consideraban que en el día de caza les iba a ir mucho mejor. Entonces, estas pinturas se han encontrado principalmente en cuevas en varios lugares del mundo, tan distantes entre sí como Francia, India y Zimbabue. ¿Esto qué quiere decir? Estas comunidades no tenían vínculos entre sí, no tenían un contacto directo, pero es la base del ser humano, de la evolución del ser humano, el encontrar las herramientas para poder subsistir. Y dentro de esta subsistencia estaba la comunicación, y dentro de esta comunicación encontraron pintura de origen vegetal, en este caso, por ejemplo, incluso flores,
y al mancharse sus dedos se dieron cuenta que podían pintar y en base a esto encontraron una nueva forma de comunicación. Eso es tecnología y avance. A estas imágenes se las denomina pinturas rupestres y revela la necesidad humana, desde tiempos remotos, de expresarse y comunicarse, como acabo de mencionarles. El término rupestre hace referencia al soporte en que se encuentra, de latín roca. Entonces, rupestre quiere decir roca, por ende las pinturas rupestres son pintadas en roca. En cuanto a las características que tenían estas pinturas rupestres, es que se representaban por lo general los animales que ellos conocían y los que cazaban, como les mencioné, como son bisontes, caballos, ciervos, etcétera. Como les mencioné, algunos heridos con flechas, líneas y sus manos. Esto con el fin de representar sus experiencias, cómo cazaban un animal. Pintaban el interior de la cueva, lo cual ahora, por ejemplo, uno puede colgar un cuadro. En ese tiempo, para poder adornar lo que es su cueva y también saber que su cueva es diferente de la de los demás, se basaba en las pinturas que ellos realizaban. Usaban uno o dos colores, sobre todo el negro, rojo, amarillo y ocres. Estos colores debido a que eran los más fáciles de encontrar en el círculo en el cual ellos habitaban. Hacían pinturas con carbón vegetal, minerales, desechos, sangre, resina y grasa. En comunidades que hasta ahora se encuentran alejadas de la civilización, siguen pintando de la misma manera. Utilizan mucho lo que es la sangre porque se plasma en sí en lo que es la roca. Y creían que dibujar animales les ayudaría a cazar, es lo que les comenté. Esto surge hasta hoy, es un hecho científico que en base a lo que es la psicología, que si por ejemplo uno coloca una frase en su habitación al levantarse, tal vez en el techo, tal vez frente a la cama, consciente o inconscientemente va a aprender esa frase y la va a aplicar, dado que el cerebro funciona de esa manera. Entonces, al ellos pintar, psicológicamente sí les ayudaba a cazar, dado que se encontraban motivados para ello, y luego atribuían esa motivación a la pintura, que psicológicamente e indirectamente era así. En cuanto a los primeros signos escritos, datan de aproximadamente 6.000 años de atrás. Como ustedes pueden ver, las pinturas de hace 40.000 años, los escritos de hace 6.000 años. ¿Se dan cuenta la diferencia en la cual la comunicación era a través de gestos y pinturas? Es extremadamente amplia. Data en el valle de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates. Las cosechas habían sido particularmente abundantes, la producción había rebasado la de años anteriores. Para su contabilidad, ellos usaban cuentas de arcilla, de diversas formas, tamaños y complejidad, según el tipo de productos. Para contabilizar los productos agrícolas y ganaderos usaban cuentas de formas sencillas y cuentas de forma complejas para los bienes manufacturados como pan, aceite y tejidos. ¿Qué quiere decir? Que para ellos saber cuánto han vendido, cuánto han cobrado, lo que utilizaban, por así decirlo, digamos ahorita, si quisiéramos hacer algo, sería acercarnos a un río, coger un montón de piedras chiquitas y decir, ok, vendí 5 panes, entonces pongo 5 piedritas. Eso es a lo que se refieren con las cuentas de arcilla. Utilizaban bolitas de arcilla para saber cuánto vendieron. Sin embargo, este sistema comenzó a ser insuficiente y lo poco práctico para este propósito. Fue entonces que surgió la necesidad de tener un sistema de registro más eficiente y permanente. Para resolver este problema se comenzaron a utilizar tablillas de arcilla. Entonces, de igual manera como en este momento, si digamos, tal vez tienen un negocio de salchipapas. Si vendes una, dos, tres salchipapas, pues puedes poner una, dos, tres piedritas. Pero, por ejemplo, en el caso que vendas, no sé, tienes un pedido al día de 200 salchipapas, ya no te alcanza ni siquiera dónde poner esas 200 piedritas. Entonces, ¿qué es lo que uno busca para contabilizar esas papas vendidas? Un cuaderno de contabilidad o un cuaderno. Y en la hoja va poniendo, ok, ventas, salchipapa, una, dos, tres, mientras va vendiendo. De esta manera se hace más fácil contabilizar incluso por día. Ellos hicieron exactamente lo mismo, pero no tenían papeles ni hojas. ¿Qué fue lo que hicieron? En las piedras es lo que fueron talando, con el fin de lograr plasmar las ventas que tenían. ¿Qué quiere decir? Que el origen del escrito se basa en la necesidad contable de las personas. Esa necesidad de registrar sus datos para contabilizarlos, ese fue el origen de lo que hoy tenemos para todas las áreas, todas las materias. Las cuentas de forma sencilla fueron sustituidas por marcas impresas en las tablillas, como ustedes pueden ver en la imagen. Y las cuentas de formas complejas se representaron con signos pictográficos grabados con un punzón. Este nuevo sistema de registro era mucho más práctico, puesto que las tablillas de arcilla eran mucho más manejables que las cuentas sueltas. ¿Por qué? Porque una cuenta de arcilla, bueno, una tabla de arcilla, una era más fácil moldearle. Podían tardar en ella y se quedaba plasmado.
¿Qué quiere decir? Que si luego querían verificar, no sé, cuánto vendieron el mes anterior, podían ver en su arcilla. En vez de, por ejemplo, imagínense en un lugar donde ellos vendían algo, cualquier cosa. ¿En dónde ponían esas bolitas de arcilla? Necesitaban ponerlas en el piso o en algún lugar en el cual nadie pase por ahí. Porque si tal vez un niño pasaba por ahí y pisaba o pateaba las bolitas, todo se perdía. En cambio, en una tabla de arcilla, claro, podían plasmar y tallar en esta tabla de arcilla y con eso, por más que alguien pase por ahí, eso no se perdía nunca, a menos que alguien vaya y por ser mala gente, talla ahí mismo, pero eso casi no se daba. Pero en cambio, sí es una forma de plasmar y recordar. Y eso es lo que son los textos escritos. La escritura cuneiforme sumeria es la más antigua que se conoce. Este sistema de escritura inicialmente estaba formado con un conjunto de pictogramas rudimentarios para representar los objetos e ideas. Ahí es cuando empieza con lo que son las letras o incluso las palabras. Para no crear una imagen por cada letra, lo que generaban son imágenes que representaban palabras o incluso oraciones, con el fin de que sea más fácil la comunicación entre ellos siempre y cuando todos se comuniquen de la misma manera. Entonces, esos dibujos se fueron perfeccionando hasta desembocar alrededor del 3500 años antes de Cristo en signos formados por rectas escalonadas, que representaban el nombre del objeto. La lengua sumeria estaba formada por 6 vocales y 15 consonantes, y los signos cuneiformes oscilaron entre 2000, en la época más antigua 600, en la moderna. Entonces, antes eran 2000 signos, en la moderna 600. Ustedes pueden verificar los signos pictográficos hacia el año 3000 antes de Cristo estas imágenes y qué es lo que representa, qué se interpreta. Entonces, si por ejemplo en una tabla de arcilla veían en este caso, estas puntas de aquí, quiere decir que era una estrella y todos comprendían que eso era una estrella. Entonces, en vez de estar explicando o señalando hacia el cielo, únicamente señalaban hacia la tabla y las personas ya entendían que hablaba de una estrella. Si estaba haciendo sol en el horizonte, podrían plasmar esta figura y de esta manera se hacía más fácil la comunicación entre todos. Lo que ahora se utiliza con los niños, se utilizan unas tarjetas en las cuales se les enseña forma y qué es lo que significa. Entonces, si quieren mostrarle qué es un perrito, le muestran la tabla en la cual está un dibujo de un perrito y abajo dice perro. Entonces el niño ya sabe. Y luego, cuando ve un perrito por la calle, va a relacionar la tarjeta que vio, la imagen que vio con el perrito. Y ahí es cuando comienza el aprendizaje. De esta manera, este cambio fue aprendizaje. Imagínense cómo se comunicaban antes de esto. Entonces, en cuanto ahora vamos a la sección del aprendizaje. El lenguaje, a ver, ¿qué lenguaje existió primero? ¿Hablado o escrito? Recordemos en el arte rupestre, el precursor de la escritura, que dice, cuando vemos un texto, se da por hecho de que siempre ha sido escrito, pero aquí se puede ver que en comparación con el lenguaje hablado, la escritura es bastante nueva para el ser humano. ¿Qué quiere decir? Que el primer método de lenguaje que existió fue hablado. El escrito vino después. Segunda pregunta. ¿Qué animales se representaban en las paredes? ¿Caballos, gatos, perros o leones? Vamos a la parte de acá. Como ustedes pueden ver, y esto depende mucho de en el lugar en el cual se encontraban las personas y qué es lo que pintaban. Pero como ustedes pueden ver, en la mayoría de sectores donde se encontraron pinturas rupestres, se encontró de bisontes, caballos, ciervos, que quiere decir que aquí va caballos. ¿Esto por qué? Porque no tenían animales domésticos en ese tiempo. No conocían mucho lo que era la domesticación de los animales para el uso o el trabajo. Entonces, es por esto que ellos se dedicaban personalmente a cazar. Como ustedes saben, los hombres en su mayoría a lo que era cazar. ¿Y qué es lo que cazaban a veces? Caballos, todo depende de qué es lo que tenían para poder alimentarse. Tercera pregunta, ¿en dónde se registraron los primeros signos escritos? ¿En Grecia, Mesopotamia o Egipto? Vamos a la parte de acá. Entonces, dice, en los primeros signos descritos, hace aproximadamente 6000 años, en el valle de Mesopotamia, las cosechas habían sido particularmente abundantes y la producción habría rebasado la de años anteriores. ¿Qué quiere decir? Que como gracias a que necesitaban esa contabilidad, y ustedes saben, muchos de los cambios que han existido son gracias a una necesidad. La virtualidad que tenemos hoy es, no gracias, es debido a la necesidad que hubo en pandemia. De esta manera es algo similar. La necesidad que tenían de redactar de una manera más sencilla qué productos tenían, qué vendían y qué compraban, eso les obligó a que se generen estos signos escritos. Si ellos no lo hacía alguien más, pero la evolución siempre seguirá. Entonces, en este caso, es Mesopotamia. Última pregunta.
¿Cuál es la escritura más antigua que se conoce? ¿Jeroglífica, alfabética o cuneiforme? Entonces, alfabética es la que conocemos hoy. Jeroglífica, lo que se encuentra en este caso, con los egipcios. Y la cuneiforme es la que se conoce como la cuneiforme sumeria, que en sí es la más antigua que se conoce. La de los egipcios ya era más detallado, era más difícil el poder interpretar para nosotros, pero para ellos era una cantidad de imágenes que les permitía comunicarse de mejor manera. En cambio, como ustedes pueden ver, la que es cuneiforme es muy básica. Y para pasar de 2000 caracteres a 6000, perdón, a 600, quiere decir que poco a poco fueron, no es que quitaron caracteres que no les servían, no. Lo que hicieron es modificar ciertas imágenes para que digan mucho más. Y de esta manera pudieron disminuir la cantidad de términos que utilizaban. De esa manera se confundían menos. Al final, como ustedes pueden ver, de los años 700 antes de Cristo, ya utilizaban lo que eran estas imágenes que tenían muchos significados, incluso números. Perfecto. En cuanto a lo que es la actividad, por favor, la actividad de esta materia de esta semana 2 se encuentra en la página 6 para que por favor la resuelvan. En el módulo se encuentra detallada lo que es la actividad para que puedan hacer. Tienen que responder a las preguntas que se encuentran en la actividad. Son 3 preguntas las que se encuentran ahí y por favor mínimo 30 palabras por respuesta. La información debe ser obtenida del módulo. En el caso que consigan de internet, por favor, no copiar textualmente de lo que dice internet, ni control C ni control V. Y si hacen a mano, por favor, no copiar textualmente porque eso se revisa. Y si se encuentra textualmente, o sea, control C, control V de lo que está en internet, no van a sacar la nota completa. En cuanto al envío de deberes, pueden enviarlo, por ejemplo, desde este sábado hasta el viernes de la próxima semana al número de bienestar estudiantil. Todos los deberes de todas las materias envían al número de bienestar estudiantil a través de WhatsApp. De igual manera, hay un tutorial en YouTube de cómo enviar los deberes. Siempre y cuando estamos con literatura de novela. En cuanto a los temas y subtemas, en sí se encuentran los sistemas de escritura para esta semana, de la escritura cuneiforme en el alfabeto latino, cuál fue el recorrido, la importancia de la escritura en la cultura griega y el alfabeto latino. En cuanto a lo que es la escritura cuneiforme al alfabeto latino, se puede ver cómo han cambiado los símbolos de lo que vimos con los estudiantes de octavo. Ahorita vamos a ver con los de noveno, cómo cambiaron los símbolos de lo que se hablaba de los 2000 caracteres a los 600 caracteres y de ahí a lo que ahora conocemos del alfabeto y cómo sería relacionado con el alfabeto, con la escritura cuneiforme. Entonces, como ustedes pueden ver, lo que se encuentra aquí arriba es la parte de la escritura cuneiforme y lo que se encuentra abajo sería, por así decirlo, la traducción al alfabeto latino según las letras. De igual manera, la importancia de la escritura en la cultura griega, cómo eso cambió, cómo se generó la primera biblioteca y la cantidad de bibliotecas que fomentaron en sí el aprendizaje en esta cultura que les sirvió bastante y también lo que es el alfabeto latino, cómo cambió. Ustedes van a ver aquí lo que son las letras que se consideraban al inicio que en sí eran 20 21 y ahora son 26, que eso ya vamos a hablar en poco, y luego el aprendizaje que tenemos para esta semana. Entonces empezamos con la escritura cuneiforme al alfabeto latino. De las 3000 lenguas que se hablan actualmente en el mundo, que sí, son 3000 lenguas aproximadamente, dado que cada cultura, cada en este caso región, incluso en cada país se tiene una terminología distinta. Por ejemplo, la mayoría conoce español, inglés, lo que es italiano, por ejemplo, francés, entre otros. Pero también hay otros idiomas. En este caso, por ejemplo, como muy conocido con nosotros como ecuatorianos, es el quichua. Entonces, el quichua también compone como un alfabeto, se compone también como una lengua. Entonces, tenemos que considerar esto que cada país tiene su lengua nativa, y más de una lengua en más de un caso. Incluso en nuestro caso, hay muchas más lenguas que derivan, incluso unas del quichua y otras que derivan de otras lenguas, pero que son 100% ecuatorianas. Entonces, de todas estas lenguas, apenas unas 100 poseen escritura, ya sea mediante un sistema alfabético, los símbolos que representan fonemas, o un sistema ideográfico, los símbolos que representan ideas o fonemas aislados. Entonces, por ejemplo, uno diría, bueno, del quichua existe un alfabeto. No, del quichua existe la parte hablada, pero el alfabeto que tenemos es basado en el alfabeto latino. ¿Por qué? Porque si ustedes describen las palabras que se encuentran en quichua, describen con el alfabeto latino, no tienen símbolos que sean especiales para lo que es el quichua. Esto se debe a que la escritura surge en una sociedad como respuesta a una necesidad de registro de las ideas. Como ustedes saben, para poder registrar ideas y poder mostrar a las siguientes generaciones, por eso se genera esta necesidad de la escritura.
Cuando se presentan unas condiciones históricas determinadas por el tipo de organización social y productiva, en que la oralidad y la memoria ya no son suficientes. Imagínense si nosotros solo habláramos ahorita y no les mostrara ningún texto. Sería mucho más difícil prestar atención incluso, y eso está demostrado. Entonces, de esta manera podemos plasmar lo que son ideas no solo en la mente, sino también en un texto que si ustedes quieren volver a ver se encuentra en YouTube. Y eso es parte del texto. Se sabe que los primeros signos escritos tenían como objetivo llevar la contabilidad de la producción, como se les comentó anteriormente, difundir y conservar edictos y leyes, mantener vivo el recuerdo de personajes importantes o realizar prácticas adivinatorias o mágicas. Para recetas, para lo que son leyes, reglamentos, para lo que es poesía, para plasmar una idea, el texto es fundamental. Los sumerios fueron los primeros en crear la civilización plena y auténtica, con la riqueza de vida, la perfección y la complejidad que implica la organización social y política, el establecimiento de ciudades y de estados. ¿Qué quiere decir? Que los sumerios que establecieron la escritura cuneiforme son quienes estuvieron muy adelantados a su tiempo, a tal punto que comprendieron que deben haber lo que son jerarquías, no de altitud, no de que yo soy menos, tú eres más, no, sino jerarquías de que cada persona debe ocupar un lugar dentro de la sociedad. Ellos lo entendieron cuando la mayoría de culturas no lo entendían todavía. Eso data de muchísimos años atrás, antes de Cristo, y es por esto que ellos estuvieron muy avanzados en su época y tenían un orden bastante eficiente que se parece incluso a los que se encuentran actualmente, que uno puede decir, ok, el orden que se encuentra actualmente tal vez en el país o en la región no es el mejor, sí, para esta época, pero el orden que se encuentra ahorita en estos países en comparación a esa época es excelente. En cuanto a la escritura en la cultura griega, el uso del alfabeto de origen fenicio se realizó en el siglo V, como ustedes saben, el número 5 antes de Cristo, y se desplazó a algunas escrituras preexistentes en varios lugares de Grecia. Si bien las investigaciones indican que los primeros textos griegos servían para establecer la propiedad de los objetos y lucir sus habilidades escribiendo, posteriormente la escritura fue utilizada también para administración del Estado. Antes, para yo poder saber que algo es mío, generaba un escrito, igual que ahora. Y después para el Estado también le sirvió para poder plasmar en lo que son paredes, plasmar en lo que son textos, dada la época, sus leyes y reglamentos que se debe cumplir, que todos deben cumplir, y esto es lo que se establece en una sociedad. El alfabeto personalizó la escritura en un nivel de autoexpresión que parecía ser los orígenes de la escritura occidental inseparables de los de la poesía. Esto debido a que utilizaron el texto para de una manera poética argumentar sus experiencias. No era tan explícito como, por ejemplo, no caminar por esta acera, sino era algo más de comprensión, depende de quién lo lea, en la cual se establecía, tal vez, quien camine por esta acera, no, quien circule por esta acera no será digno de conocer a los dioses, por ejemplo. Quiere decir lo mismo, pero con palabras distintas. ¿Cuál es el problema? Es que lo uno es explícito, se puede entender leyendo, y lo otro toca interpretar. La incorporación del alfabeto a la civilización griega permitió una mayor eficiencia en el registro, conservación y transmisión de conocimientos. Esto es algo muy importante de lo que hicieron los griegos. Grecia, en este caso, era un punto en el cual pasaban de muchas civilizaciones, pasaban por ahí para llegar a otras civilizaciones. ¿Qué es lo que hacían los griegos? Es todo documento que hayan llevado, copiaban textualmente todo lo que decía y guardaban en sus bibliotecas para que las personas que eran de Grecia puedan leer estos documentos y aprendan. Y es por esto que muchos filósofos salieron de Grecia, no porque hayan creado, sino porque observaron textos de otras culturas y como tenían plasmadas en sus bibliotecas, ellos pudieron unir estos conocimientos y crear conocimientos nuevos, más avanzados, más actualizados. Y es por eso que lograron ser la cultura que se les conoce hasta hoy. Durante el gobierno de Alejandro Magno aumentó la importancia de la lectura y la escritura debido a la expansión de la información y del conocimiento. Por esto que les comenté, ellos pudieron incrementar lo que es la información. Todos tenían acceso a estas bibliotecas y es por eso que hay una gran cantidad de eruditos que provinieron de ahí. Gracias a la escritura han llegado a nosotros los textos de poetas, filósofos, historiadores, científicos y dramaturgos, con obras importantes como la Ilíada, la Odisea, las fábulas de Esopo, etc. Tal vez no todos conozcan esto, pero la Ilíada y la Odisea son dos de los textos más antiguos y más relevantes hasta el día de hoy.
muestran lo que es una especie de cuento en el cual se establece ya lo que es un personaje principal, los personajes secundarios y una historia bastante atractiva, en la cual hasta hoy es una historia bastante atractiva. Imagínense su época en la que no existían tantas historias de este tipo. Uno de los grandes aportes de Alejandro Magno fue la creación de bibliotecas en las principales ciudades de su imperio, especialmente en Alejandría, en Egipto, con cientos de miles de pergaminos y papiros. Entonces, ellos ya tuvieron la tecnología para crear pergaminos y papiros, y como les comenté, lo que hacían es recolectaban todos los documentos que pasaban por sus tierras, los transcribían y luego dejaban a la persona con su documento que vaya al lugar al que iba. Pero ellos ya se quedaban con una copia, por así decirlo, una copia hecha por ellos, de ese documento que después se vuelve algo muy valioso. En cuanto al alfabeto latino, para comprender la relación entre griegos, etruscos y romanos, así como la forma en el que el alfabeto griego dio origen al alfabeto romano o latino que se conoce actualmente, hay que retroceder algunos siglos en la historia. Entonces ustedes pueden ver en la parte derecha de la imagen el siglo V antes de Cristo, antes de que se conozca el nacimiento de Cristo, según lo que establecen los historiadores. Ahora, es debatible si creen en la religión, si no lo creen, pero en sí los años se cuentan a partir del aparente o real surgimiento de lo que fue Cristo. Entonces, les comento, ahorita es únicamente historia y se tomó como relevancia ese año para que hoy se llame año 2023. Basado en esto, el siglo V antes del nacimiento de Cristo, el alfabeto era de esta manera. Ustedes pueden ver que eran letras muy similares a las que utilizamos hoy. En el cuadro de la derecha ustedes van a poder observar que se encuentra un cuadro en el cual se menciona siglo V antes de Cristo y siglo VI antes de Cristo. El siglo VI antes de Cristo es un año, pero son 100 años atrás de lo que fue el siglo V. Entonces, 100 años atrás, bueno, en el siglo VI antes de Cristo, aquí se pueden evidenciar lo que son las letras que utilizaba. Luego, en el siglo V antes de Cristo, ahora hay algo muy importante. No importa, en este caso no es relevante, mejor dicho, de qué religión sean ustedes como estudiantes. No estamos hablando de religión en sí, sino que históricamente y culturalmente, alrededor del mundo, se conoce este año 2023 basado en que el año 1 es el año de nacimiento de Cristo. Es por esto que se conoce a los años o siglos anteriores al nacimiento de Cristo como no sé, 5 años antes de Cristo, 10 años antes de Cristo, un siglo antes de Cristo, 2 siglos antes de Cristo, 40.000 años antes de Cristo. Es únicamente por este factor que se tomó mundialmente para lo que es historia y para poder enseñar esta parte. No es porque somos institución educativa religiosa, cuestiones de ese tipo, no. Cada persona es libre de creer en lo que considere, pero históricamente se considera de esta manera. Es por esto que en el siglo VI antes de Cristo este era el alfabeto que tenían. En el siglo V hubo unas pequeñas modificaciones y son los que ahora se conoce como A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, bueno, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, X. Y ahora vamos a la descripción de esto. El alfabeto griego original sufrió varias transformaciones a lo largo del tiempo, hasta constituirse de la forma clásica del etrusco. Aproximadamente en el año 400 antes de Cristo, que quiere decir en el siglo IV antes de Cristo, los cambios fueron tanto en la forma de las letras, los sonidos que representaban y el número en ellas. Finalmente, de las 26 letras originales quedaron 20, 4 para vocales y 16 para consonantes. Una teoría plantea que los romanos habían tomado la costumbre etrusca, perdón, de intercambiar regalos y ofrendas que contenían dedicatorias escritas. Otra propone que se produjo a causa del conflicto de los comerciantes etruscos con las familias ricas y prestigiosas de Lacio. ¿Qué quiere decir? Que cuando existía un alfabeto un poco más amplio, no podían comunicarse de la mejor manera. Entonces, ¿qué pasó? Decidieron todos, y no es que deciden de la noche a la mañana, o entre unos cuantos, sino poco a poco, y con el tiempo, la gente deja de utilizar ciertos términos, ciertas palabras, ciertas letras. Y eso hace que un siglo después, imagínense, 100 años de cambio, a los 100 años ya se conozca como, a ver, estas letras ya no estamos utilizando, entonces ya no van a ser parte de lo que es el alfabeto latino. Y entonces, sin que se den cuenta, y están utilizando un alfabeto nuevo. Y eso a través de la historia. No es de la noche a la mañana, ni de un día a otro, ni de un año a otro, incluso, eso que es mucho tiempo. Son después de siglos, después de miles de años, esos pequeños cambios que se dan, que ahora son extremadamente relevantes. En el paso del alfabeto etrusco al latino,
De las 26 letras originales del primero, los latinos adoptaron 21, que dieron origen al alfabeto que conocemos y usamos hoy en día. Esta adopción fue una respuesta a las necesidades de comunicación entre estos pueblos. De igual manera, al día de hoy existen cambios en lo que fue el alfabeto latino. Ustedes pueden ver que dice que adoptaron 21 letras. Hoy tenemos 26 letras. ¿Por qué? En el alfabeto que ustedes ven acá a la derecha, falta la J, y la J es de nuestro alfabeto. Falta la Y, falta la Z, que son de nuestro alfabeto. Estos son los cambios que se realizan año tras año, mejor dicho, siglo tras siglo, y que se mantienen por un buen tiempo. ¿Qué quiere decir? Que es muy probable que nuestra manera de comunicarnos, nuestra manera de expresarnos y las palabras y letras que utilizamos cambien de aquí a 100 años. Más que es muy probable, es obligatorio que va a cambiar. Esto debido a la evolución. Siempre habrá una mejor manera de hacerlo. Vamos al aprendizaje. Aproximadamente cuántas lenguas se hablan actualmente. Vamos a la parte de acá, que se menciona que aproximadamente se hablan 3.000 lenguas en este momento. Entonces la respuesta es 3.000. ¿Cuál fue uno de los más grandes aportes de Alejandro Magno? Como ustedes pueden ver, bueno, entre las respuestas están construcción de vías de comercio, creación de bibliotecas o arquitectura. Como ustedes recordarán, en Grecia la gente pasaba, dejaba sus escritos y lo que hacían era transcribir los escritos para para colocar en sus iglesias, perdón, en sus iglesias, en sus bibliotecas que se encontraban en las principales ciudades. Entonces, de los más grandes aportes de Alejandro Magno fue la creación de bibliotecas. ¿De qué alfabeto proviene el alfabeto latino? ¿Fenicio, etrusco o cuneiforme? Como podemos ver, el alfabeto latino viene del alfabeto etrusco, dado que esa fue la forma clásica del alfabeto, que fue en aproximadamente el siglo cuarto antes de Cristo, que es 400 años antes de Cristo. Entonces, la respuesta es etrusco. En cuanto a lo que es la actividad, por favor, se encuentra en la página 6 de su módulo. Tiene que realizar un organizador gráfico como se establece en sí en la actividad. Por favor, leanle, se encuentra en el módulo detallado de la actividad lo que tienen que hacer. Las características, puede hacer a mano o a computadora. Debe tener en caso de institución. La información debe ser obtenida del módulo y no copiar textualmente de Internet. No copien los cuadros de Internet. Nosotros nos damos cuenta, nosotros colocamos en esta aplicación que verifica el porcentaje de plagio y con eso podemos verificar. Entonces, en el caso que lo hagan a mano, háganlo bonito y en el caso que sea computadora, no copien de internet para que puedan sacar su nota completa. En cuanto al envío de deberes, de igual manera, tienen que enviar a Bienestar Estudiantil. Todos los deberes se envían por WhatsApp a Bienestar Estudiantil como se encuentra en el tutorial que se encuentra en YouTube. Vamos a la frase del día. El 80% del éxito se basa simplemente en insistir. Más allá del talento, más allá de lo innato, más allá de lo adquirido, más allá de lo que se pueda aprender, el hecho de insistir es lo que hace que la gente logre sus objetivos. Los japoneses supieron esto. Y es por eso que mencionaron una frase muy interesante que dice, un día la disciplina vencerá a la inteligencia. Y ellos lo lograron. Hoy son una potencia después de una masacre en la Segunda Guerra Mundial y es gracias a que tuvieron esa disciplina. Sí, copiaron mucho de Estados Unidos, de grandes potencias, pero lo mejoraron. Y esa disciplina en mejorarlo y seguir siendo es lo que les ha llevado a ser en sí un país de primer mundo. Esto aplica con un país, pero también aplica personalmente. Lógrenlo, inténtenlo y llegarán a su destino. Muchas gracias.